Tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fichitas Presidenciales. Les saluda Teófilo Huerta, quien no es un historiador, sino un amante de la historia, el cual puede tener muchos errores y por ello espero desde ahorita sus comentarios, opiniones y correcciones si en algún momento me equivoco con respecto a datos de estas fichitas presidenciales. Hoy tenemos a la fichita de José López Portillo, toda una fichita presidencial. Vamos directamente a mi fichita. José López Portillo gobernó de 1976 a 1982. Su nombre completo, José Guillermo Abel López Portillo y Pacheco. Tenía varios nombres, no se conocen mucho, pero José Guillermo Abel López Portillo y Pacheco. Sus apellidos, esos compuestos que todavía se heredan en muchos casos. Bueno, lugar y fecha de nacimiento, Ciudad de México, nuevamente como el anterior presidente. Lugar y fecha de nacimiento, Ciudad de México, el 16 de junio de 1920. Nació en pleno eh, obregonismo y ya también plutarquismo, ¿no? Callismo. Bueno, puede ser las dos formas, plutarquismo o callismo. Pero más que nada aquí obreguismo todavía. Bueno, sus ancestros ilustres, Jesús López Portillo, que fue un bisabuelo constituyente de 1857, o sea, estuvo en la primera constitución del país y también fue gobernador de Jalisco. Luego su abuelo, José López Portillo y Rojas, que fue novelista, historiador, diputado, senador y secretario de Relaciones Exteriores. Y allá por el tiempo de Porfirio Díaz. Bueno, y luego tenemos a su padre, José López Portillo y Weber, ingeniero, geógrafo e historiador. Así que traía una ascendencia de padre, abuelo y bisabuelo bastante cultivados, bastante cultos. Y obviamente abrevó todo eso y José López Portillo también lo fue. Hay que decirlo, que fue un presidente culto, bien adentrado en nuestra historia de México. Bueno, por lo tanto, sus padres fueron José López Portillo y Weber y Refugio Pacheco. Tuvo como hermana a Margarita. Margarita López Portillo y Weber, obviamente. Hasta aquí me faltó. Ya cómo protegió a su hermana, ahorita vamos a esos detalles. El perfil de la personalidad de López Portillo. Ególatra, culto, buen orador, nacionalista, orgulloso, voluntarioso, disciplinado, gallardo, machista, arrogante, sobreestimado, deportista, pintor, escritor, megalómano, riguroso, resuelto, sobrio, frívolo, seductor, supersticioso, vanidoso, sensible, vigoroso, sensible, sincero, elegante, apuesto, bohemio, orgulloso, caballeroso, temerario. Su inspirador es interesante porque sí mencionaba mucho Quetzalcóatl, inspirador Quetzalcóatl. Ahora que también del lado feminista mencionaba mucho a Sor Juana Inés de la Cruz, defendió mucho y sacó a colación la historia de Sor Juana Inés de la Cruz. Pero Quetzalcóatl incluso pues, tiene un libro que se llama así, y mencionaba muchas cosas de los orígenes de nuestra tierra, de nuestras poblaciones antiguas. Aficiones, la natación, el tenis, el esgrima, el tiro, el arco, todas las Olimpiadas, todos los Juegos Olímpicos, el frontón, lanzamiento de disco y jabalina, box, equitación y pintura. De veras que se debió haber ido a pentatlón este hombre, pero bueno. Lecturas que él desarrolló, entre muchísimas más. Tenía una biblioteca que en la casa nueva que se hizo, que vivió con Sasha Montenegro,
tenía una biblioteca maravillosa, gigantesca, ¿no? Entonces, bueno, sus lecturas primeras fueron Chilam Balam, Elogio de la locura de Erasmo, Sacha Yegulev de Leónidas Andreyev. Leyó también a Sócrates, a Hegel, a Shakespeare. No tenía religión, era un libre pensador. Estudios en la Escuela Benito Juárez, la secundaria número 3 Héroes de Chapultepec. Desde la secundaria conoció a Echeverría, estoy seguro. La extensión universitaria, la preparatoria de San Ildefonso, licenciado en leyes por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y también hizo estudios, algunos estudios en la Universidad de Santiago de Chile. No quiere decir que haya sido maestro, doctor ni nada, pero hizo algunos estudios junto con Luis Echeverría. Eh, Su profesión, abogado y político. Tuvo como oficios y cargos previos profesor, abogado, catedrático en la UNAM y en el Politécnico Nacional, asesor jurídico del oficial mayor de la Secretaría de Patrimonio Nacional, ya desaparecida esa secretaría, director de las Juntas Federales de Mejoras Materiales, Dirección Jurídica Consultiva de la Secretaría de la Presidencia, subsecretario de la Presidencia, subsecretario de Patrimonio, director de la Comisión Federal de Electricidad, así como actualmente Manuel Bartlett, también José López Portillo fue director, y luego llegó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con su cuate Luis Echeverría. Sus padrinos políticos, Adolfo López Mateos, Guillermo Rosell de la Lama y Emilio Martínez Manatú. Eh, Podría también agregarse quizá Luis Echeverría, pero es que ya no fue tanto, o sea, sí lo arropó, sí lo lanzó, pero es que iban muy a la par, eran compañeros más que nada. Entonces, más que nada, compartieron quizá padrinos políticos más que nada, ¿no? Bueno, militancia partidista, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, toda su vida. Eh, ¿Quiénes eran los prospectos, los correligionarios que quedaron descartados en la sucesión presidencial, que ya ni compitieron con él? Bueno, compitieron así como que previamente, pero no en la elección. Hugo Cervantes del Río, Carlos Gálvez Betancourt, Augusto Gómez Villanueva, que aún vive, que anda de diputado, Luis Enrique Bracamontes y Alfonso Martínez Domínguez. Otros, esos fueron totalmente descartados. Y luego ya más íntimamente superados, porque sí entraron más en el juego, Mario Moya Palencia, Porfirio Muñoz Ledo, ellos dos básicamente. Y opositores también descartados, Pablo Emilio Madero, descendiente, no directo, pero sí un descendiente de los Madero, Salvador Rosas Magallón y David Alarcón Zaragoza por el PAN. Este, Esos fueron opositores descartados. Y también, obviamente, Valentín Campa, pero ese tiene otra característica porque entró un poquito al juego. Ahorita les comento. Opositores descartados. Bueno, lema, la solución somos todos. La solución somos todos. Lo utilizó en campaña mucho y después también lo llegó a refrendar en su sexenio. Corriente política, el nacionalismo revolucionario económico, ideario político, justicia social, nacionalismo democrático, alianza para la producción, fortalecimiento del federalismo, administración de la abundancia y progreso. Coordinador general de campaña tuvo a Porfirio Muñoz Ledo. Los comicios que se celebraron en 1976 arrojaron lo siguiente: candidatos no registrados y nulos, 1 millón, que aportaron un poco más de 1 millón, aportaron el 6.5%, y dentro de esos muchos votamos, agrego, por el candidato no registrado, no oficial, pero que sonaba por allí, y hubo hasta pintas de bar. Entonces, Valentín Campa por el Partido Comunista Mexicano y Pablo Emilio Madero, independiente. Ellos rivalizaron de alguna manera en las elecciones, aunque Pablo Emilio Madero no logró ser postulado por el PAN, hubo ahí también un lío, conflicto interno dentro del PAN y no lanzó a nadie.
Pero algunos votaron por Pablo Emilio Madero en ese momento, entonces están considerados de los candidatos no registrados. Y otros más votamos por Valentín Campa del Partido Comunista Mexicano. Bueno, Valentín Campa había sido un líder ferrocarrilero, un luchador social, había estado preso, etcétera, etcétera. Bueno, desde tiempos con López Mateos y esas cosas, y aquí en ese entonces, ya muy anciano, este, sabíamos que no iba a ganar contra todo el poder y no estaba registrado, no ganaba, pero fue algo simbólico quienes votamos. Yo estaba terminando mi carrera profesional, entonces, o estaba en plena carrera, sí, estaba en plena, era estudiante de mi carrera y cuando me tocó mi primera elección, que fue esta, y entonces, pues muy de oposición yo, desde ese entonces, voté por el viejito, que sabía que no iba a ganar, ¿no? Pero bueno, Valentín Campa. Entonces, el único candidato de la época moderna, porque ya habíamos visto en la época antigua, todos los que llegaron a ir solos, Porfirio Díaz prácticamente también, en algún momento solo, y en otros con algún títere por ahí, pero acá en la época moderna es un caso singular que José López Portillo estuvo allí en la boleta, ¿no? Entonces, este, estuvo obviamente por el PRI, por el PPS y por el PAR, los tres partidos de la mano, igual que había sido con Luis Echeverría, para obtener más de 16 millones y por lo tanto el 93.5%. No obtuvo el 100, que por ahí en algunas tablas que he generado, pues sí, sí las tuvo Porfirio Díaz, ¿no? También el conteo de votos era diferente, toda esta cuestión. Acá José López Portillo, le faltó casi el 7%, porque ese se fue para los candidatos no registrados, ¿no? Por ahí está la anécdota, y esa la recordará si sigue de público aquí mi cuñado Raúl Figueroa, exactamente en esa cuestión de que lo entrevistaban, y llegaba a decir descaradamente que si hubiera votado su mamá, de López Portillo, de todos modos hubiera ganado, ¿no? Con un voto ganaba, ¿no? Casi, casi, él. Sí. Pero pues obviamente votaron mucha gente, ¿no? 16 millones. Bueno, 93.6%, 93.5%, ¿no? Todo un escándalo de porcentaje en esos tiempos todavía. El presidente antecesor fue Luis Echeverría. Su periodo presidencial cubrió del 1 de diciembre de 1976 al 30 de noviembre de 1982. Asumió el poder a los 56 años, ya avanzado en la madurez, y lo terminó en los 62. La residencia oficial fue en Los Pinos. La toma de posesión de López Portillo es una de las que veía yo creo que fue en el Congreso, no sé si en el Congreso de la Unión. Ahí me pierdo un poco. Ya en esos tiempos o era Bellas Artes o era Congreso. Bueno, operador político Jesús Reyes Ceroles, también un muy buen operador político que tuvo durante la gestión ya administrativa. El entorno nacional, pues estaba dado por algún dato curioso aquí, Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz en 1980. En el entorno mundial muchas cosas pasaban en aquel entonces, conversaciones antinucleares en el 76, murió Elvis Presley, Bing Crosby y Charles Chaplin en 1977, murieron los papas Pablo VI y Juan Pablo I en 1978. Juan Pablo I, que fue ahí como una cosa muy rara su fallecimiento, no fue un homicidio por ahí interno en el Vaticano. Bueno, caída de Idi Amin, un superdictador en Uganda, en 1978. La guerra de Afganistán en 78-92, que duró. Mundial de fútbol en Argentina, 1978. Revolución y caída del Shah de Irán. Hasta acá cayó el Shah de Irán y vino a dar acá en el exilio. Rehenes norteamericanos en Irán en 1979. Proclamación de la República Islámica por el Ayatollah Khomeini en 79. Todo esto allá en Irán.
invasión soviética a Afganistán en el 79, invasión de Vietnam a Camboya también mismo año, visita de Juan Pablo II a México mismo año, derrocamiento de Bokassa en Centroáfrica mismo año, acuerdos Torrijos sobre el canal de Panamá, precios petroleros al alza por OPEP, alza de intereses en Estados Unidos, revolución sandinista en Nicaragua y caída de Somoza, mismo año 79, golpe de Estado en San Salvador, mismo año, paz Egipto-Israel, por fin la paz llegó a Egipto-Israel en 79, guerra Irán-Irak en 1980, hubo canija, Unión Soviética invade Afganistán en 80, Sindicato Disidente Solidaridad en Polonia en 1980, gran emigración cubana en 1980, asesinato de John Lennon en 80, muerte de Tito en Yugoslavia en 80, Juegos Olímpicos de Moscú en 80, atentado contra Juan Pablo II en 81, sale al mercado la computadora personal de IBM 81, ay, Guerra de las Malvinas en 82, ataque de Israel al Líbano, o sea, paz con Egipto y luego ataque de Israel al Líbano en 1982. Israel, ay, qué país, de veras. Bueno, erupción del Chichonal en 1982, Mundial de Fútbol en España en 1982. Homólogos notorios, los pares de José López Portillo. En Estados Unidos atravesó por Gerald Ford, James Carter y Ronald Reagan. Cyrus Vance y Pierre Elliott Trudeau, el papá de el actual Trudeau, en Canadá. Leonid Brezhnev, Yuri Andropov en la Unión Soviética. Valéry Giscard d'Estaing y François Mitterrand en Francia. Helmut Schmidt en Alemania Occidental. Margaret Thatcher en Gran Bretaña. Adolfo Suárez en España. Mario Suárez en Portugal. Olof Palme en Suecia. Giovanni Battista, que es Paulo VI en el Vaticano. Y llegó también Juan Pablo I y Juan Pablo II, o sea, también atravesó tres papas, así como tres presidentes de Estados Unidos. López Portillo atravesó tres papas, luego un papa atraviesa varios presidentes, aquí fue al revés, un presidente atravesó tres papas, ¿no? Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II. Sandro Petrini en Italia, Anwar Sadat en Egipto, Reza Pahlavi y luego Khomeini en Irán, Indira Gandhi en la India, Ali Bhutto en Pakistán, Julius Nyerere en Tanzania, Marcos en Filipinas. Ese Marcos también luego se exilió, la esposa sobre todo, con una colección de zapatos inmensa, increíble. Fidel Castro en Cuba, Omar Torrijos en Panamá, Augusto Pinochet en Chile, Anastasio Somoza y Daniel Ortega, que lo derrocó en Nicaragua, Jorge Rafael Videla y Leopoldo Galtieri y Viola. En Argentina, los tres dictadores, también atravesó tres dictadores, José López Portillo. Tuvo que liar con tres dictadores en Argentina, cosa que no se compara con lo de Milei, pero qué figurita también Milei en la actualidad, o sea que de repente hay que liar ahí con ciertos personajes especiales. Julio César Turbay Ayala en Colombia, Rodrigo Carazo en Costa Rica, Aristides Rollo en Panamá, Luis Herrera Campins en Venezuela y Juan Pablo II, ya había dicho, Vaticano, Kurt Waldheim en el secretario general de la ONU. Bueno, voy a corregir aquí que ya había mencionado todo lo del Vaticano y aquí se me vino dobleteado el asunto. Miren acá Venezuela suena hasta raro, varios presidentes antiguos, ¿no? Luis Herrera Campins. Ahora, en algunos fichitas menciono varios presidentes, así incluso de países no, pues no de los más sonados, ¿no? Un poco más lejanos, algunos africanos, asiáticos, pero resulta que también derivan de la investigación que hago en que hubo giras o recibimiento de esos jefes de Estado por parte de López Portillo. O sea, las relaciones que el propio presidente tendió con muchos jefes de Estado, ¿no? Y otros a lo mejor no tanto que les haya atendido, pero sí tengo el dato de quiénes fueron, ¿no? Visitó 20 países, López Portillo también fue muy como López Paseos. Frases que tuvo, hagamos una tregua inteligente para recuperar serenidad y no perder rumbo. Esa como frase, digamos, muy bien construida. Pero como dichos o dislates, el clásico defenderé el peso como un perro, lo cual no lo dijo en un informe presidencial, que luego se confunde la gente.
Lo dijo en un evento político, obviamente, incluso público y con cámaras y toda la cuestión, pero ahí lo dijo, ¿no? Defenderé el peso como un perro. Te pago para que me pegues, ¿no? Esto en alusión a los periódicos, a los medios de comunicación. Tenemos que acostumbrarnos a administrar la abundancia por la cuestión de la bonanza petrolera. Soy la última oportunidad de la revolución. Esto estaba muy ególatra, pero bueno, soy la última oportunidad de la revolución. Logros de su gestión, la reforma política está indudablemente de reconocerse, ¿no? O sea, ya la presión era mucha, ya había estado precisamente compitiendo ahí en lo oscurito Valentín Campa con el Partido Comunista, no era posible que hubiera un candidato único a la presidencia, entonces se vino toda una reforma política. Claro, nuevamente la impulsa la gente, la sociedad civil, las organizaciones, el Congreso, pero presta oídos el presidente, pone atención y él misma la impulsa, le da retoque seguramente y él la expide. La reforma política que se conoció como la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, LOPE, casi como López Portillo, no, LOPE. Y también la apertura que hubo entonces al pluripartidismo. Por fin se abrió primero el Congreso y poco a poco luego se fue abriendo hacia otros ámbitos, precisamente electorales, la cuestión de los partidos políticos. La estatización bancaria, que bueno, visto desde la óptica de la administración, es un logro eh, contra una política que había privada y de mucho abuso de parte de los banqueros. Entonces fue un logro la estatización bancaria, que en algún momento se llamó nacionalización bancaria por compararla con la eléctrica, la petrolera, pero lo que sucedió más que nada fue una estatización bancaria. Porque realmente los bancos eran mexicanos, ¿no? Que nacionalizados, eran mexicanos. Incluso después de esto, sí se da al revés, y es cuando ahora se internacionalizan, siempre acompañados de algo mexicano, pero ahora, en estos tiempos, podría, podría, con tantas cosas que luego hace nuestro presidente actual, podría darse ahora sí más con el nombre de nacionalización bancaria en estos tiempos, porque ahora sí está, muchos bancos están, el español, el canadiense, el de Hong Kong, o británicos, o en fin, norteamericano que lo anda vendiendo, el Citibank, Banamex, no, etcétera, ¿no? Pero y nada más tenemos un banco 100% mexicano, que es el Banorte, hasta donde se sabe, al menos de los grandes. Entonces, ahora podría ser tiempo de una nacionalización bancaria. Pero, bueno, esa es otra cosa. Alianza para la Producción, amnistía que siguió, una amnistía a presos políticos que de todos modos se seguían dando. En esos tiempos de los 70 había presos políticos en México, como ahora en Venezuela todavía, o en Nicaragua. Bueno, crecimiento petrolero, obviamente, crecimiento petrolero porque se encontraron yacimientos de toda la cuestión, pero pues se echó todo por la boca. En cuestión de logros materiales, el sistema Cutzamala, la restauración del Templo Mayor, la torre de Pemex, los ejes viales en el Distrito Federal, impulsados por Carlos Jan González, que estaba en el gobierno del Distrito Federal, la construcción de un gasoducto, Museo de las Intervenciones, ampliación del metro y la creación de la metada ciudad Renacimiento en Acapulco, pero bueno, pues esa ciudad popular pues también ha padecido muchas cuestiones, está de todos en la pobreza. Vamos a problemáticas y o hierros de López Portillo. La caída de los precios del petróleo, la hipoteca del país por el endeudamiento y la moratoria en el pago, la devaluación de la moneda en 1981 y el control de cambios aparejado, fuga de capitales que se empezó a dar, incendio del pozo petrolero Istog,
Así como se habían descubierto yacimientos, de repente ese incendio fue muy fuerte. Boicot atunero por Estados Unidos, problema de refugiados guatemaltecos, ya desde ese entonces, los abusos de poder del jefe de la policía de la Ciudad de México, Arturo Durazo, acompañado por una mentada matanza del río Tula, o en el río Tula, la huelga universitaria de los trabajadores, la huelga del STUNAM, que duró bastante tiempo, en 1977, huelga de telefonistas, huelga aérea, muchas huelgas, muchos problemas de exigencias laborales. Ahorita en estas semanas se está dando un paro judicial, ¿no? Pero tiene otros tintes, pero es también paro de trabajadores, obviamente, pero es más un sesgo totalmente político ahora, y aquel se era por luchas laborales, ¿no? De mejoras laborales, económicas. Disidencia del magisterio, alzas de intereses en la deuda en dólares, el fulgor todavía de la Liga 23 de septiembre y los secuestros, conflictos en tierras en Sonora, eh, se tuvo que recurrir a un préstamo extraordinario del Fondo Monetario Internacional, fraude en el fideicomiso Bahía de Banderas, encarcelamiento de funcionarios de comunicaciones y transportes, agricultura, en café, Bahía de Banderas, personajes como Eugenio Méndez Docurro, Félix Barra García, Alfredo Ríos Camarena, represiones de movimientos, un conflicto en Bolonchán, Chiapas, por invasión de tierras, fraude en Pemex, regalos personales que se le daban al presidente, los presumía muy locos, exorbitantes, como casas, ranchos, caballos, la implantación del impuesto al valor agregado, que causó mucho ruido, que era una solución económica, pero que afectó bolsillos, reconocimiento conjunto con Francia de la guerrilla salvadoreña, bueno, eso era como una especie de problemática, erupción del Chichonal, que pues, nos afectó un poco acá en México, o sea, en el sur, pues, en Chiapas, todo eso, porque fue esta situación. Refugiados guatemaltecos, que ya mencioné, el nepotismo en su gobierno, su hermana en RTC, Margarita Portillo, su hijo que también lo colocó en alguna secretaría, fraude, ya mencioné, Bahía de Banderas, y la cuestión de encarcelamiento también ya lo mencioné. Y se me repitió esto. El fraude también ya lo había mencionado. Bueno, todas estas problemáticas tuvo también José López Portillo. Antes de ir a la valoración, aquí no separé, permítame acomodar aquí de mis cosas que traigo. Permítame de una vez, en calientito. Ahorita les voy a decir, documentos sobresalientes de la Ley Federal de Organización y Políticas y Procesos Electorales, o sea, el máximo logro de su gestión, la ley electoral, y después el Plan Global de Desarrollo. La población pasó de 62 millones en un inicio a 67 millones. Bueno, ahí estuvo moderadón en este sexenio, no tanto como el otro brinco con Echeverría. Hubo un 8% de incremento en la población. Total que ahora podemos decir que también de finales de 82 a la fecha, 92, 2, 12, 22, 40 años después es cuando más o menos se ha duplicado la población. Pero de todos modos, ahora hay que hablar de 40 años, pues en 40 años lleguemos a 300, ojalá, ¿no? El crecimiento fue vigoroso al principio, de más del 6% como promedio anual, pero al cierre solo fue del 2%. La inflación fue muy alta, casi del 30% en promedio, y según las fuentes, es increíble, ¿no? Yo aquí lo apunté, ¿no? Si me equivoco, me corrigen. Una inflación al cierre casi del 100%, la inflación, o sea, una inflación al 100%, pues es para que el país se nos cayera, ¿no? 99% al cierre.
el dólar de 24 pesos 50 centavos, andaba por allá de 22 con Echeverría, luego a la mano lo tomó de 24.50 pesos a 69.50. 69 pesos, casi 70 pesos el dólar. Una devaluación del 98%, o sea, la devaluación igual que la inflación. Un déficit de 600.000 millones y una deuda de 100.000 millones de dólares al cierre. Lo económico, brutal la situación. Brutal, brutal, brutal. Déjenme pegar aquí lo que corté hace rato para tenerlo preparado al ratitito que vengo con la valoración. Pero antes de concluir, adversarios ideológicos, en general todos los banqueros, resentidos políticos, Porfirio Muñoz Ledo, Manuel Cloutier como empresario, el padre de Tatiana Cloutier, que ahora anda en Morena. En ese tiempo Manuel Cloutier era panista e iba a estar en la boleta electoral próximamente. Mote sarcástico, López Porpillo de robar, López Porpillo, buen mote. El jefe Cejas, tenía unas cejas muy tupidas, y Jolopo, José López Portillo, Jolopo. De cualquier manera se le decía, pero más Jolopo y López Porpillo. Grupos armados, el cártel de Juárez, de Amado Carrillo Fuentes. Aquí ya viene la cuestión del narcotráfico. Las guerrillas ya vienen un poco disolviéndose, aunque había estado todavía dando lata el 23 de septiembre, pero ya viene un poco en bajada y el cártel de Juárez, el narcotráfico empieza a darse fuerte. Empresarios afines, los familiares Garza Sada, que habían sido muy contrarios a Echeverría, acá él trató de conciliar. No es que fueran así súper abrigados por López Portillo, pero de alguna manera hubo cierta conciliación con el grupo de los familiares de Garza Sada allá en Monterrey. Herederos políticos Arsenio Farel, Jorge Díaz Serrano, Julio Rodolfo Moctezuma, bueno, su nombre completo, Julio Rodolfo Moctezuma Cid, Miguel de la Madrid, Alejandro Carrillo y Silvia Hernández. Esta Silvia Hernández se disipó mucho, esta política. Bueno, los prospectos ahora eran muchos para la sucesión. Había muchos apuntados de todos lados para suceder a López Portillo. Ahora sí, ¿no? Como él estuvo solo en la boleta, ahora había muchos, tanto de adentro, al interior del partido, como enfrente. Adentro del PRI y del gobierno, Miguel de la Madrid, obviamente, Jorge de la Vega Domínguez, Javier García Paniagua, el hijo de Marcelino García Barragán y el papá de García Harfuch. Aquí aparecía como un prospecto para ser presidente del país el papá de García Harfuch. Ahora su hijo va a ser nuevamente un funcionario público importante y va a ser, eso lo veremos en la otra serie de elecciones y en el último capítulo, va a ser, desde aquí lo digo, candidato muy fuerte a la elección de 2003. Es el sucesor natural de Claudia Sheinbaum. Si Claudia Sheinbaum quiere poner dedazo, va a ser García Harfuch. Todo depende cómo le vaya a él en su gestión. Claro que va a hacer mucho ruido Marcelo Ebrard, nuevamente, va a ser nuevamente piedra en el zapato, pero García Harfuch es el heredero natural de Claudia Sheinbaum y por favor que quede grabado esto en el 2024 para los tiempos del 2030. Bien, se puede frustrar, totalmente, se puede frustrar, pero si la hace y si sigue teniendo la simpatía de su jefa, García Harfuch va a querer la presidencia de la República. Bueno, su papá la quería en 1982. Jorge, lo que es la política, ¿no? Menciono todo esto, cómo es la política. Jorge Díaz Serrano, Pedro Ojeda Paullada, Ricardo García Sainz, Fernando Solana, David Ibarra, Porfirio Muñoz Ledo, otra vez, la quiso, Carlos Tello Macías, Julio Rodolfo Moctezuma Cid, todo esto por el PRI, ¿no? ¿Cómo fueron esas cosas? Muñoz Ledo es también, Marcelo Ebrard, si no la logra, tampoco para la próxima,
ya va a ser la tercera que quiera y va a parecerse mucho a lo de Porfirio Muñoz Ledo. Bueno, quisieron mucho y tenían perfil. Porque una cosa es también que quisieran y que no tuvieran perfil. Sí lo tienen, pero es que frente a ellos también otros tienen el gran perfil y el abrigo del presidente o presidenta, esa situación que va a venir. Y entonces se les frustra totalmente, ¿no? Porque Muñoz Ledo pudo haber sido un muy buen presidente de México, quizá, buen presidente al menos, pudo haber tenido importancia. Marcelo Ebrard, desde estas vísperas, pudo haber sido un buen presidente y podría serlo en el futuro, pero ha tenido de competidor a López Obrador, a Claudia Sheinbaum y va a tener a Harfuch. Pobre Brad. Bueno, este, luego tenemos que en la competencia Pablo Emilio Madero por el PAN, Arnoldo Martínez Verdugo por el Socialista Unificado de México, que fue una herencia, una fusión ya del Partido Comunista y ahora sí, ya se con registro este partido. Ignacio González Goyás por el Demócrata Mexicano, Rosario Ibarra de Piedra por el Revolucionario de los Trabajadores, Cándido Díaz Cerecedo por el Socialista de los Trabajadores y Manuel Moreno Sánchez por el Partido Social Demócrata. Bueno, todos esos aspiraban a suceder a López Portillo. Y el que ganó, pues nuevamente, la cargada, la caballada fuerte del PRI, Miguel de la Madrid, es el sucesor inmediato. Aquí viene también mi reflexión o mi, ¿cómo se llama? Anécdota de conocimiento de presidentes, que ya estamos en época moderna y no es por decir, yo he conocido a todos los presidentes. Hay figuras y personas que los han conocido, realmente conocido. Yo nada más los he visto, o los he, a Echeverría los saludé y también a Peña Nieto. Pero de ahí en fuera, nada más los he visto. A López Portillo en un evento que hubo después de la estatización bancaria, como estaba yo en el consumidor, se me ocurrió que en el suplemento que yo coordinaba, el Brinco, fuera una niña con una alcancía del consumidor que se llamaba Don Justo, una alcancía muy curiosa, y fuera a entregarle como donación, porque también se estaba haciendo lo de la donación, así como los guajolotes y todo aquello que se hizo con la expropiación petrolera. Acá se hizo también donación para indemnizar a los banqueros. Una locura, en el 82. Entonces se le ofreció una alcancía llena de monedas a López Portillo y como fue un evento ahí por el CONACYT, que en ese entonces le estaban prestando instalaciones universitarias por el Museo Universum de CEU, ahí andaba el CONACYT, y fue un evento ahí López Portillo. Vean, fue a Ciudad Universitaria y no hubo tanto ruido como con Echeverría que le echaron una piedra. Lo que pasa que Echeverría fue a la antigua Ciudad Universidad, la clásica, a la de Patrimonio de la Humanidad y fue a la Facultad de Economía, me parece. Entonces, el auditorio y todo eso fue a un lugar súper demográfico de CEU. Acá es la parte nueva de CEU y en una, digamos, en una islita, en un rincón de CEU donde no es facultad, ¿no? Está el Museo Universum y ahí al ladito estaba otro edificio y se lo prestaban al CONACYT, al gobierno. Entonces no había mucho pero, ¿no? La gente, como era educativo el edificio que fuera del gobierno, no había mucho pero, no había mucha crítica y ahí tenía un compromiso López Portillo y ni quien dijera nada que tocara tierra universitaria, aunque fuera el CONACYT. Bueno, allí fue López Portillo un evento y ahí lo vi muy cerca, a unos metros, pero la que se lanzó ahí a saludarle y todo, a entregarle, fue una niña con la alcancía. Bueno, una niña, digamos, empleadita mía en el suplemento del Brinco, de la revista del consumidor. Bueno, ¿qué juicios o imputaciones se le hicieron a López Portillo? Sus acciones de nepotismo, de favoritismo familiar, o el nombramiento de familiares en su gobierno. Supuesto colaborador también de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, de Estados Unidos. Previo esto a su gestión presidencial, también está marcado que previamente había estado como adherido y espía, ya después quién sabe qué habrá sucedido,
siguió mandando fichitas ahí informativas, quizá, quién sabe. Por eso digo, sí hay documentación, sí se puede escarbar, pero creo que no se ha logrado algo más sólido y a fondo, ¿no? Y qué tanto eso haya tenido lo que se mandó informar. Bien, ¿qué intromisión pospresidencial pudo haber tenido? Este, bueno, aquí tengo apuntado, lo que pasa que hace rato que yo comenté de Echeverría, pareciera ser que lo de Echeverría, la intromisión de Echeverría hubiera sido en la gestión de López Portillo y no. Ya me estoy dando cuenta que estoy recapitulando que esa intromisión de Echeverría no fue en la gestión de López Portillo, sino mucho después. Porque también se puede tomar ese mismo caso como intromisión de López Portillo a posteriori. Este, la cuestión de que ambos en los medios, en la prensa, pelearan, ¿no? Algo mandó decir Luis Echeverría criticando a su cuate, López Portillo, y López Portillo le contestó a su amigo, tú también, Luis, tú también me criticas, ¿no? Así como la parte de la Biblia, ¿no? De Jesús, tú me vas a traicionar, algo así. Suena de esa manera, ¿no? Tú también, Luis, tú también me traicionas. Reproche al expresidente Echeverría por críticas en un desplegado en los medios. Y entonces también así lo hizo López Portillo. Pero toda esta pelea fue posterior a la presidencia. Pero al defenderse de alguna manera así el presidente públicamente, pues podemos considerarlo como una intromisión, estar haciendo ruido en la plaza pública, ¿no? En lugar de estar calladitos. Actividades y cargos posteriores, la escritura de sus memorias, ¿no? Mis tiempos. Obviamente, pues está aquí en esta biblioteca personal, en el librero que tengo acá atrás. Libros que escribió, Valoración del Estado, que fue su tesis en 1946. Génesis y Teoría General del Estado, esa en 1969. Quetzalcóatl, su ídolo, en 1965. Don Q, en 1975. Mis tiempos, en 1988, terminando mucho tiempo después de su gestión. Y Umbrales todavía en 1997. Escribía bien el señor, escribía bastante bien, quizá un poco retórico, ¿no? Porque había leído bastante y sabía bien manejar la lengua, pero no se puede negar que escribía bien. Propiedades, la colina del perro, conocida así en Coajimalpa, precisamente allá es donde la biblioteca muy padre que llegó a tener, y seguramente ahí se conservó. Rancho de Tenancingo, al que renuncia, por las críticas que hubo, tremendas, y una casa en Acapulco, hasta donde se conocen, quizá más propiedades. Esposas, Carmen Romano Nolk, que fue la oficial, digamos, la primera dama en su gestión. Y luego se casó con Alejandra Asimova Popovich, más popularmente conocida como Sasha Montenegro, la actriz que también saltó a la fama en las películas de las ficheras mentadas, ¿no? Sasha Montenegro. Pero se llamaba Alejandra Asimova Popovich. Y tuvo otras relaciones, pues el señor era muy seductor y muy mujeriego. Sofía, una Sofía que no tengo ni el apellido, así vienen varias que rescaté por ahí. Sofía, una nada más con las iniciales, buscaron tanto la discreción que por ahí se coló las iniciales, pero no se sabe, una BA, ¿no? BA, podría ser Beatriz Arismendi, Beatriz Alcaraz, no sé, cualquier BA, ¿no? BA, o no Beatriz, o ¿qué otros nombres con B hay? Es que no hay muchos, ¿verdad? Mm, no hay demasiados nombres con B. Se me ocurrió a mí el Beatriz, pero quién sabe qué significaban las iniciales, además. A lo mejor no tenía nada que ver con el nombre. BA. Una Delia, otra que le decían bonita, por ahí, una persona bonita. Y Flora Mariscal, es así el nombre, Flora Mariscal,
y Rosaluz Alegría, que había sido parte del gabinete y que había sido esposa de un hijo de Echeverría. O sea, una nuera del expresidente Echeverría fue la amante de López Portillo, una de las amantes de José López Portillo. Aquí viene toda esta la cuestión de la farándula con José, con los presidentes, ¿no? Y rompió récord, ¿no? Por ahí Enrique Peña Nieto quiere hacer competencias, ¿no? Ya con varias, pero acá fue muy, muy especial el asunto. Por lo tanto, bueno, por ahí tiene muchos nietos. eh, Uno que, bueno, tuvo por ahí una relación José Ramón, su hijo, incluso, no sé si con alguien famoso, que a lo mejor no apunté aquí, pero en todo esto de los chismes, ¿saben en qué revista hay mucha cuestión de chisme político y que, bueno, van ahí a fondo? Porque además, a lo mejor esos políticos aceptan entrevistas con esa revista, entonces hay mucho de seriedad en la revista Quién, ¿no? Una mentada revista Quién, que también la consulté, obviamente, en internet. Este, entonces por ahí un hijo de José Ramón, pero ahorita se me fue, con quién tuvo la aventura por ahí José Ramón López Portillo, que después de negarlo, a la mera hora reconoció que era su hijo. Y entonces, pero por ahí no les heredó el apellido, o sea, reconoció, pero no lo reconoció legalmente. Y el hijo, el nieto de López Portillo se llama Arthur Kenneth Rugerberg. Rugerberg. Arthur Kenneth Rugerberg. Bueno, pues, ha sido una persona del extranjero, la pareja de José Ramón. Y luego, bueno, vienen muchos que doy los apellidos. Bueno, todos son López Portillo porque está compuesto el apellido, pero López Portillo García, Tobar López Portillo, porque una hija, se casó con el que fue presidente del Consejo Nacional para la Cultura y Artes y luego el primer secretario de Cultura del gobierno federal, Rafael Tobar y de Teresa. Entonces, Rafael Tobar fue yerno de José López Portillo y de ahí vinieron muchos nietos también, que son entonces en la actualidad Tobar López Portillo. Luego también hay una mezclanza de expresidentes. Tiene nietos, o tuvo nietos, pero han quedado como nietos de López Portillo, unas chicas que se llaman Paulina y Tatiana Ortiz Rubio López Portillo. Ortiz Rubio López Portillo, la fusión de dos expresidentes con el tiempo, ¿no? Y es que esto de la farándula, curiosamente, pues nos viene, no es farándula en un inicio, pues es familia, pero el chisme es farandulero. Entonces, nos devela esta circunstancia los cruces políticos que se dan, ¿no? Curiosamente. Bueno, y luego hay otros más, otro cruce, porque tiene una bisnieta que se llama Leonora Díaz Ordaz López Portillo. Leonora Díaz Ordaz López Portillo. Y aquí, por una cuestión ahí también muy, muy curiosa de cruce, que no me voy a meter en equivocaciones, pero pues ahí está. Fíjense, con Ortiz Rubio, con Díaz Ordaz. Aquí hay el cruce de tres expresidentes en la herencia, ¿no? Esos herederos pueden decir, vengo de dos expresidentes, cada una de estas familias, vengo de dos expresidentes, ¿no? Bueno, qué curioso. Padeció diabetes y una embolia al final de su vida, López Portillo. Precisamente el desenlace de su vida fue por una complicación cardíaca, pero por neumonía a los 83 años. Él se fue antes, de menor edad y mucho antes que su amigo Luis Echeverría. Murió en la Ciudad de México el 16 de febrero de 2004 y sus restos mortorios descansan en el Panteón Militar de la Ciudad de México. En su memoria todavía de los últimos presidentes que por ahí heredaron cosas a nivel de calles y eso, está la lamentada Vía López Portillo acá hacia Catepec,
en el Estado de México. ¿Cuáles fueron mis fuentes? La presidencia imperial de Enrique Krause, todo físico esto, los presidentes de Julio Scherer, obviamente los dos tomos de Mis tiempos de José López Portillo, leídos de cabo a rabo, México, un pueblo en la historia de Enrique Semo, la herencia de Jorge Castañeda, el diccionario de gobernantes de Juan Vázquez Gómez, Milenios de México de Humberto Musacchio, este último que he leído, Dinastías, dos familias, una nación, de Ramón Alberto Garza. Y Internet, Memoria Política de México, de Doralicia Carmona, la biografía del Portillo de Tomás Fernández y Elena Tamaro, como relevante, y la Wikipedia, obviamente, por ahí también para la biografía. Y entonces tenemos la valoración de José López Portillo, ¿no? Recuerden ese apodo de Portillo, pero no, acá es José López Portillo, ya vamos a lo serio de su valoración. López Portillo enfrentó, en el marco de una gestión nacionalista, una crisis política que buscó enfrentar a partir de algunas reformas, principalmente la electoral, al igual que una crisis económica solventada con la devaluación del dólar y con la nacionalización bancaria. Y luego tenemos lo positivo. La reforma política para una mayor participación pluripartidista, la defensa de la soberanía, la bonanza petrolera relativa y hasta cierto punto, y la nacionalización o estatización bancaria. Lo negativo, la crisis económica y la consecuente y grave devaluación del peso, el excesivo gasto público, el incremento de huelgas complejas de resolver y los desfalcos en organismos paraestatales. Este fue José López Portillo, que nos gobernó de 1976 a 1982. Y bueno, pues creo que sigo teniendo como público a Raúl Figueroa y a Samantha Jiménez. Muchas gracias por la compañía y acepto cualquier comentario, crítica y aportación que ustedes gusten dar. Muchas gracias por esta compañía en el Facebook Live y agradezco también a quienes se sumen después en lo grabado en esta misma página Teófilo Huerta en las letras, así como en el canal de YouTube Teófilo Huerta. Muchísimas gracias y quienes anden por allí en el vivo, tenemos una fichita más por realizar de inmediato. Hasta luego y hasta la próxima, pues.